Buenas noches. Hola Liz, buenas noches. Buenas noches para todos. Una noche fría para algunos, los que están en Occidente y el centro. Y los que están en Oriente, tal vez un poquito más de calor. Y en la costa sur también. Bueno, vamos a continuar con el tema de los contratos de la Ley de Mercado de Valores y Mercancías. ¿Se recuerdan que estábamos viendo la ley, la clase anterior? Entonces, hoy vamos a ver algunos contratos que están regulados dentro de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías. Siempre haciendo el recordatorio de que la Ley de Mercado de Valores y Mercancías en su regulación es lo relativo a los valores que se pueden negociar tanto en una bolsa de valores como fuera de una bolsa de valores. Las llamadas operaciones bursátiles y operaciones extrabursátiles, que son negociar valores dentro de una bolsa de valores o bien negociar valores fuera de una bolsa de valores. Cuando se pretenden negociar los valores, van a existir contratos que se pueden utilizar dentro de la bolsa de valores. Esos contratos son los llamados contratos de bolsa, que se encuentran regulados dentro de la ley. Los voy a molestar, por favor, con la Ley de Mercado de Valores y Mercancías. En el artículo 67, alguien que me lea, por favor, el artículo 67. Alguien que tenga su Ley de Mercado de Valores y Mercancías. 67. 77. 67. Permítame un momentito, 67. Dice título 7 de los contratos y de las instituciones auxiliares del mercado de valores, capítulo 1 de los contratos de bolsa, artículo 67, concepto. Mediante los contratos de bolsa se crean, modifican, extinguen o se transmiten obligaciones mercantiles que se contraen y liquidan en el seno de una bolsa de comercio. Las obligaciones que de ellos se deriven se interpretarán, ejecutarán y cumplirán de conformidad con los principios de verdad sabida y buena fe guardada, a manera de conservar y proteger las rectas y honorables intenciones y deseos de los contratantes, sin limitar con eso, sin limitar con base a una interpretación arbitraria sus efectos naturales. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Ahora, ¿se recordarán ustedes cuál es una de las fuentes de las obligaciones? Civil 1. No, ese es como civil 4, creo. Civil 3. ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones? A ver, civil 3. Los que ganaron civil 3. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Elvia. La ley, las acciones reconocidas como ilícitos, los cuasicontratos, algo así. La ley la cambiemos a algo. Lo que se denomina ley entre las partes. Cuando usted dice que es ley entre las partes, ¿a qué se refiere? María de los Ángeles, al contrato. Entonces, cuando se lleva a cabo un contrato, se crean obligaciones. Entonces, la fuente de las obligaciones es el contrato, como bien decían acá. El contrato es una de las fuentes primordiales de las obligaciones. Ahora, algo que hay que tener muy claro, ¿se recuerdan cuando iniciamos el curso de Derecho Mercantil 3? Veíamos la teoría general de las obligaciones. Veíamos que la obligación es ese vínculo jurídico de carácter patrimonial en la cual existe un acreedor y un deudor, un polo activo y un polo pasivo. Ahora, ¿por qué traemos a colación las obligaciones como tal? Cuando se llevan a cabo contratos de bolsa, se van a crear obligaciones mercantiles, no obligaciones civiles. Como son obligaciones mercantiles, ahí se recuerdan de que las obligaciones mercantiles hay ciertas características. El anatocismo, la capitalización de intereses que veíamos, cuando la obligación no tiene un plazo, es de cumplimiento forzoso,
veíamos algunas características de las obligaciones. Pues bien, cuando se lleva a cabo un contrato de bolsa, esas obligaciones mercantiles van a funcionar de la misma forma que están en el Código de Comercio, en la misma forma. Ahora, la ley establece contratos de bolsa. ¿A qué se refiere? Contratos que se pueden llevar a cabo dentro de la bolsa de valores. Ahora, en Guatemala, ¿cómo se le denomina a las bolsas de valores? Los que estuvieron en la clase anterior. ¿Cómo les denomina la ley? A ver, ¿cómo les denomina? No eran las casas de, no, casas de comercio, creo que era. Es que me hago bolas con eso. No sé si es por ese. eso, a ver, para ver contratos y tener claro eso, Amarilis. A ver. Permítame, es que fíjese que hice mi papelito donde apunté unas cosas, pero no sé si es eso. Permítame un momentito. ¿Dónde estará? Léame el 18, léame el 18. ¿Qué tenemos en el 18? Permítame, Lick, permítame. Ahí estamos, María de los Ángeles. Muy bien, Elizabeth. A ver, Amarilis. Es que fíjese que yo en mi celular estoy recibiendo la clase porque acabo de entrar de la calle. Entonces ahorita estoy en la compu y ahorita le voy a buscar el artículo que me dijo, el artículo 18, ¿verdad, Lick? 18. ¿Cuál es el título? 18. Dice de las bolsas de crédito, título tercero. No, de crédito no me maten, de crédito no. De comercio, ¿no? De comercio, dice. Ajá, de las bolsas de comercio. No, de comercio. ¿Cómo se les denomina entonces en Guatemala las bolsas de valores? Bolsas de comercio. Bolsas de comercio. ¿Y las personas que facilitan la negociación? Agentes. ¿Agentes de qué? De comercio. ¿Serán agentes de comercio o agentes de bolsa? Agentes de bolsa. Y también de comercio. Miren cómo los enreda uno tan fácilmente. Sí. En un examen se van tan bonitos ahí. El artículo 7 que establece: los agentes son personas jurídicas que se dedican a la intermediación de valores, mercancías o contratos conforme las disposiciones de esta ley. Aquellos que actúan en la bolsa de comercio o bolsa de valores se les va a denominar agentes de bolsa, casas de bolsa. Tengan presente esos dos nombres: agentes de bolsa o casas de bolsa. La pregunta es, ¿cuántas bolsas de comercio existen en Guatemala? Uno. Existe una. Solo una. Ahora, ¿cuántas casas de bolsa existen? 7. Ahí estamos. Esa claridad la tienen que tener. ¿Por qué? Porque en los contratos que vamos a ver dentro de la Ley de Mercado de Valores y Mercancías, van a ser contratos que se llevan a cabo dentro de la bolsa de comercio, en ese espacio físico, en la bolsa de comercio. Ahora, las personas que intervienen en los contratos que están en la Ley de Mercado de Valores y Mercancías van a ser oferentes y demandantes y agentes o casas de, repitan para que se les quede. Bolsa. Casas de bolsa. ¿Estamos? Muy bien, entonces entremos a ver los contratos, ya teniendo esa claridad. No es lo mismo hablar de bolsa de comercio que casa de bolsa. ¿Estamos ahí? ¿Quedó claro eso? Lo vimos en la clase anterior, pero ¿quedó claro? Sí, nítido. Vaya, no se van a confundir entonces. Si no, después colocan en su definición o colocan en su examen a quien no deben de colocar. Bueno, entonces, regresemos al artículo 67. ¿Qué es lo que establece? Mediante los contratos de bolsa se crean, modifican, extinguen o transmiten obligaciones mercantiles que se contraen y liquidan en el seno de una bolsa de comercio. Las obligaciones
que de ellos se deriven, se interpretarán, ejecutarán y cumplirán de conformidad con los principios de verdad sabida y buena fe guardada. ¿Se recuerdan los principios filosóficos de la contratación mercantil? Me los traigo a la contratación en el mercado de valores y mercancías. De la misma manera, esos principios filosóficos se aplican también en los contratos que están en la ley de mercado de valores y mercancías. Esa verdad sabida, usted sabe muy bien que está negociando con valores, usted sabe que negociar en la bolsa de valores es un riesgo. Puede ser que hoy valgan las acciones $100 y mañana valgan $20, pasado mañana valgan $150. Hay un riesgo cuando usted compra valores. Y esa es la verdad sabida. Usted tiene que saber eso. La buena fe guardada. Yo, agente de bolsa o casa de bolsa, le tengo que decir cómo está la situación. Buena fe. Usted va a contratar de buena fe. A manera de conservar y proteger las rectas y honorables intenciones y deseos de los contratantes sin limitar con base de una interpretación arbitraria sus efectos naturales. Entonces, en los contratos de bolsa se van a guiar por esos principios. Ahora bien, elementos personales de los contratos de bolsa van a ser el oferente y el demandante. El oferente es quien está ofreciendo valores. El demandante es quien está adquiriendo o pretende adquirir valores. El elemento real de los contratos de bolsa van a ser los valores. Por valores entiéndase lo que está regulado en el artículo 2, literal A, de la Ley de Mercado de Valores y Mercancías. Ese es un elemento real. El otro elemento real es el valor que se paga por esos valores. Elemento formal. ¿Qué pasa con los contratos de bolsa? Alguien que me lea el 68, por favor. Formalidades. Los contratos de bolsa no están sujetos para su existencia jurídica y validez formal a requisitos especiales. Las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos en que aparezca que quisieron obligarse, independientemente de la forma y el idioma en que estos se celebren. Los contratos celebrados en territorio guatemalteco y que hayan de sufrir efectos en el mismo se celebrarán en idioma español. Muy bien, muchas gracias, Araceli. Entonces, ¿qué sucede con el elemento formal en los contratos de bolsa? Puede ser en el documento que las partes quieran. Escritura pública, documento privado con firmas legalizadas, mediante formulario, el documento que quieran las partes. En un contrato de bolsa no está sujeto a formalidad el contrato como tal. Las partes deciden la forma que le van a dar. Cuando digo forma, significan incluso obligaciones, derechos. Las partes deciden. Aquí no existe un límite como establecido, mire, este es derecho, mire, esta es obligación. Va a depender de la forma en que se contrate. De eso va a depender mucho. De esa forma. Ahora, el contrato de bolsa va a tener ciertas modalidades. ¿Modalidades en qué sentido? Puede ser que yo compre las acciones que están negociándose en la bolsa de valores, compre los debentures, las cédulas hipotecarias, el petróleo, el oro, el cardamomo. El día de hoy se cierra la operación a las 7 de la noche, por ejemplo, o a las 10 de la noche. Y de una vez pago por esos valores. Ese es un contrato de bolsa a contado. Veamos qué establece la primera modalidad, artículo 70. Entonces, el contrato de bolsa va a tener modalidades. Puede ser un contrato de bolsa a contado, que es lo que establece el artículo 70. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Artículo 70. Contratos de contado. Los contratos de bolsa en los que las partes no establezcan lo contrario se presumen de contado. Las prestaciones se reputan firmes y debidas al momento del cierre de la operación bursátil y deberán liquidarse dentro del plazo que establezcan las disposiciones reglamentarias y normativas de carácter general de la Bolsa de Comercio en que se realice la negociación. Muy bien, entonces, algo interesante. Recordemos que estos contratos se están haciendo ¿dónde? En la Bolsa de Comercio. Recuérdense que la Bolsa de Comercio es una sociedad anónima. Y esta sociedad, esta Bolsa de Comercio, para el caso de Guatemala, la nacional,
la Bolsa de Valores, la nacional, tiene su propio reglamento. Entonces, como yo estoy contratando dentro de la Bolsa de Valores, me sujeto al reglamento de la Bolsa de Valores, donde yo esté contratando. Entonces, en la Bolsa de Valores va a tener su propio reglamento. Y en el reglamento se va a establecer cuándo se entiende por terminada una operación bursátil, en qué tiempo. No es lo que las partes vayan a contratar, es basarse en el reglamento, porque lo estamos haciendo dentro de la Bolsa de Comercio. Ahí estamos contratando. Ahora, ¿puede ser un contrato de bolsa a contado? Sí, pero puede ser también un contrato a plazo. Veamos qué establece el 71. Alguien más que me haga favor, porque si no, solo Araceli nos va a estar leyendo toda la noche y no es justo también que solo ella vaya a leer. No creo que solo ella tenga su ley. Por favor. Artículo 71, contratos a plazo. En los contratos de bolsa en los que las partes convengan un plazo. Paremos ahí. ¿Qué es el plazo? A ver ahí, civil. Eso, si no, quien no me diga qué es el plazo, sí, ya lo regreso a introducción al derecho. ¿Qué es el plazo? Los 133 que estamos aquí, 134, incluyéndome a mí. ¿Qué es el plazo? A ver, Tiffany. El tiempo señalado para realizar alguna actividad. Muy bien. ¿Alguien más? Yo le... ¿Sí? El tiempo determinado que se encuentra en el contrato, ¿le? Muy bien. ¿Alguien más? A ver, ya van a cerrar este año. Es la duración que tiene el contrato en sí, o sea, yo lo puedo hacer para 5 años, para 6 meses, para 2 meses, ese sería el plazo en el cual está vigente y se van a cumplir las obligaciones que están ahí contenidas. Está sujeto a un qué. Está sujeto. ¿A un qué? A un plazo determinado. Tiempo determinado, ¿le? Vamos a ver. Ahorita se va a alguien más. A ver, civil 3. El plazo es un acontecimiento futuro y incierto. ¿Será incierto o cierto? Ah, cierto, perdón. Es cierto. Entonces, ¿qué es el plazo? Es un acontecimiento futuro y cierto. Por eso se dice que no hay plazo que no se cumpla. Todos los plazos se cumplen. ¿Por qué? Porque el plazo que es un acontecimiento futuro y cierto. Entonces, ¿qué sucede? Si yo a un contrato le coloco plazo, ¿qué le estoy colocando? Un acontecimiento futuro y cierto, porque va a llegar esa fecha como tal. Si el contrato está para el día 10 colocamos dentro del contrato de bolsa que vamos a finalizar la negociación el día 10 de noviembre, ¿qué estamos haciendo? Colocando un acontecimiento futuro y cierto, porque sí va a llegar esa fecha. Es algo que se destruye al mundo y ahí sí ya no ni cómo, ¿verdad? Pero es un acontecimiento futuro y cierto. Así es como se define al plazo. Imagínense, ustedes van a cerrar pensum. Muchos del próximo año se van a someter a un examen técnico profesional y que el examinador empiece y le diga, dígame la diferencia entre plazo y condición. Y si no me los dice bien, no continuamos con el examen. Imagínense eso. Bueno, no les va a tocar un loco así. Entonces, ¿qué sucede con los contratos de bolsa a plazo? ¿Qué significa? Que ese contrato se le colocó o está sujeto a un acontecimiento futuro incierto, que es un plazo. Veamos ahora sí, por favor, Víctor Alejandro. Perdón que lo interrumpí. Claro, Lick. Sí, los que las convengan un plazo. Las representaciones se reputarán. ¿Las representaciones o las prestaciones? Las prestaciones se reputarán firmes y debidas al momento del cierre de la operación bursátil y serán exigibles al día y hora estipulados en el contrato. Las bolsas de comercio deberán establecer por medio de sus disposiciones normativas y reglamentarias de carácter general los términos y condiciones en que deberán operar los mercados que celebren contratos a plazo. Muy bien, entonces
Si un contrato se sujeta a un plazo, un contrato que se está haciendo negociación en la bolsa de valores sujeto a plazo, no solo es lo que establezca la ley de mercado de valores y mercancías, me voy a lo que establezca el reglamento de la bolsa de comercio. Si en el reglamento está cómo se tiene que liquidar o finalizar un contrato que esté sujeto a plazo, me baso a la reglamentación de la bolsa de comercio. Pero si está sujeto a un plazo, ¿puede darse un contrato de bolsa a plazo? Sí, que no se va a liquidar el mismo día, por ejemplo. O se va a liquidar dentro de un día, 2 días, ya va a depender mucho de la negociación que se haga. Esa es la otra modalidad del contrato de bolsa. Entonces, el contrato de bolsa puede ser un contrato de bolsa a contado, a plazo. Y puede ser incluso también un contrato de bolsa a condición y opcional. Ahora, ¿qué es la condición? Ahora sí ya me la tienen que decir. ¿Qué es una condición? Un acontecimiento futuro pero incierto. ¿Es un qué? Samuel, Manuel. Es un acontecimiento futuro pero incierto. Ahí estamos. La condición entonces es un acontecimiento futuro pero incierto. No sabemos si se va a dar o no se va a producir la condición. Y si se produce la condición, esa condición puede ser, según las condiciones, ¿cómo son las condiciones? No las condiciones que le pusieron en su casa, esas son otras, pero legalmente. A ver las condiciones. Derecho civil. Suspensivas y resolutorias. Suspensivas y resolutorias. Yo en un contrato de bolsa puedo colocar una condición. Si no se cumple esa condición, el contrato puede ser que no se produzca. O puede ser que si se produce la condición, el contrato sí produzca efectos. Por eso la condición, ¿cómo puede ser nuevamente, Josué? Suspensiva o resolutoria. Suspensiva es si se produce, suspende el contrato. Resolutoria es da por terminado el contrato. Entonces puede darse esa situación. ¿Puede un contrato de bolsa sujetarse a una condición? Sí, lo permite la ley. Ahora, puede también hacer un contrato de bolsa opcional, donde usted tiene la opción, si toma o no toma, esa negociación, un contrato opcional. Entonces, el contrato de bolsa puede ser, según su modalidad, contrato a contado, contrato de bolsa a plazo, contrato de bolsa sujeto a condición o contrato de bolsa opcional. ¿Estamos ahí? ¡Yuhu! Sí, Lick. Ahí ya cuando les digo yuhu, ahí sí contestan, ¿verdad? Si ¿Sí? Fuera yo Cash Luna, ya aparezco Cash Luna diciéndoles yuhu, pero ya les voy a pasar ahí la tarjeta, el aparato para que paguen. Es que nos gusta cuando dice yuhu. Se despiertan, digo yo, cuando les digo yuhu, porque no hay manera, por Dios. Lick, disculpe, ¿cuál es el contrato opcional? Es en el 72, Araceli. 72. 72. Ahí tenemos 2 modalidades, además de las que hemos visto. Contrato a condición y contratos opcionales. Gracias, Lick. Bueno, entonces ahí está el contrato de bolsa. Elementos personales del contrato de bolsa, oferente y demandante. Si interviene un tercero, sí puede intervenir un tercero, que es una casa de bolsa. ¿Estamos? O agente de bolsa. Vale. Ahora bien, imaginémonos el siguiente supuesto. ¿Cuántos sabemos en la clase? 130. Están yendo cada vez menos. Ya en el examen aparecen todos. Imaginémonos que los 132 que estamos el día de hoy, de repente nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, ¿y por qué no negociamos en la bolsa de valores? ¿Por qué no formamos algún tipo de sociedad o algo que nos podamos dedicar a comprar, a invertir, a negociar valores? Y negociamos no con nuestro dinero, negociemos con las acciones que vamos a crear como sociedad. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? La ley de mercado de valores y mercancía prevé esa figura jurídica, que es ese poderse agrupar y formar un tipo societario. Aquí nos vamos a regresar un poquito al derecho societario.
Mercantil 1. ¿Se recuerdan del derecho societario? Espero que sí. Cuando veían el derecho societario es la parte del derecho mercantil que estudia las diferentes formas de una sociedad mercantil. Las formas de la sociedad están reguladas en el artículo 10. Ahora, hay una forma que es la que más se utiliza en la práctica como tal, que es la sociedad anónima. Ustedes estudiaron la sociedad anónima ordinaria y también en su momento pudieron haber visto la sociedad anónima especial. ¿Cuál será la diferencia una con la otra? Hay alguien que se recuerda, derecho societario. Ejemplo es un banco, pero ¿por qué decimos que es una sociedad anónima especial? ¿Por qué no es una sociedad común y corriente como la que se constituye con 200 quetzales? ¿Por qué es anónima? Especial. ¿Por qué anónima especial? Porque está regulada en una ley específica. Porque además del Código de Comercio se rige por una ley especial. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más habrá de especial? ¿Será que si hacemos nosotros, porque tiene requisitos especiales para su funcionamiento? Muy bien, Luis. Muy bien. Requisitos especiales para poderla constituir y que pueda funcionar. ¿Qué más? Porque tiene un objeto especial. Muy bien, Patricia. El objeto especial, por ejemplo, si los 32 que estamos acá, los 132, queremos dedicarnos a invertir en valores, comprar valores, adquirir valores, negociar valores, mercancías, comprar, vender y negociar cardamomo, café, petróleo, maderas preciosas, o sea, negociar con mercancías. Pero también nos queremos dedicar a restaurante, hotelería y prestar servicios al Estado, suministros y todo. ¿Será que lo podríamos hacer? ¿Será que podemos crear una sociedad que se puede dedicar a todo eso? ¿O será que si nos vamos a dedicar a comprar valores, adquirir valores, tenemos que tener una sociedad en específico? Vamos a ver, Luis, ¿por qué nos dice que no, Luis? Tendría que ser específico, Verali, porque tiene que ser solo si va a hacer inversiones o si se va a dedicar a la hotelería. O sea, por eso es específico, especial, porque es una rama, como ver una rama del derecho, que es, directamente a eso se va a dedicar. Perfecto. Veamos qué establece el 73 de la Ley de Mercado de Valores y Mercancías. Ahí ya tenemos otro contrato que está contenido en la Ley de Mercado de Valores y Mercancías. Dejamos de un lado los contratos de bolsa y vamos a ver un nuevo contrato. Por favor. 73. ¿Le leo el artículo 73? Sí, por favor. Ok. Capítulo 2 de las sociedades de inversión. ¿De artículo 70 de las sociedades de inversión. A ver, Marta, ahí lo que, como usted pueda, ahí me dice. Si yo le digo que es una sociedad, ¿cómo me la definiría usted? Uy. Lo primero que se le venga a la mente. La sociedad se forma por varias personas, por una o dos personas que quieran realizar una empresa. Vamos, ahí vamos. ¿Alguien más que ayude a Marta, por favor? Porque los 133 vamos a ser parte de esta sociedad. A ver, hay alguien que ayude a Marta. ¿Cómo definirían a la sociedad? ¿Qué es una sociedad? Ahora no sean así, no dejen a pobrecita Marta sola. Ya me ahogué. Ya no voy a negociar con ellos, Marta, porque mire, la dejan sola. Licenciado. Vamos a ver ahí, Elizabeth, y luego nos vamos con Mili. Agrupación de personas que comparten intereses en común y un objetivo específico. Muy bien, ya vamos dándole forma. A ver ahí, Mili. No, licenciado, estaba preguntando que estaba diciendo que se me había ido la señal. Alguien que me lea, alguien que tenga su código civil, que sea estudiante del 10º semestre, que tenga la noción que va a cerrar pensum. 1728, que establece el Código Civil.
Yo, licenciado. La sociedad. Ahora pónganse de acuerdo. Lee tú, Mili. Ay, perdón. Título tercero de la sociedad. Artículo 1728. La sociedad es un contrato por el que ¿Puedo repetir esa parte? ¿Qué es la sociedad? Un contrato. ¿Qué es la sociedad? Un contrato. Repítanlo 30 veces todos. Cuando les pregunten en el examen técnico profesional qué es la sociedad, cómo tienen que repetir, qué es lo que tienen que ir, cómo lo van a iniciar diciendo. Es un contrato. Es un contrato. La sociedad es un contrato por el cual, ¿qué ahora sí, Mili? 1728. Por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. Ahí estamos. Entonces, ¿qué es la sociedad? Nuevamente otra vez. ¿Qué es la sociedad? Contrato. Es un contrato. Es un contrato. Dios nos libre que yo los agarre en un privado y no me van a contestar bien. Los agarro en un privado y no me contestan bien. ¡Qué bárbaros! Y lo peor es que a muchos ya los conozco. Entonces, imagínense en el privado y que no me conteste. ¡Qué bárbaros! Entonces, por favor, cuando les pregunten qué es la sociedad, no vayan a decir, son dos o más personas. No. La sociedad es el contrato por el cual dos o más... ya ustedes le ponen el adorno. Pero entonces la sociedad, ¿qué es? Es un contrato. Entonces la sociedad de inversión, ¿qué es? Es un contrato. Ahora, en ese contrato, varias personas deciden unirse, formar un patrimonio y dedicarse a una actividad. Pero si van a formar una sociedad de inversión, ¿qué actividad es la que deben de realizar? Artículo 73. Sociedades de inversión. Las sociedades de inversión son aquellas que tienen por objeto exclusivo la inversión de sus recursos en los valores a que se refiere el artículo 2 de esta ley y están sujetas a las siguientes disposiciones. 73 me está leyendo, ¿verdad? ¿Sí? Inciso A. Se constituyen como sociedades anónimas con un capital pagado mínimo en efectivo de 50,000 unidades, entendiéndose por unidad lo establecido en el artículo 90 de esta ley. Inciso B. Su capital es variable sin necesidad de modificar su escritura social. Inciso C. Las acciones que emitan podrán recomprarse sin necesidad de reducir el capital social y en tal caso pasarán a figurar como acciones de tesorería, quedando en suspenso los derechos políticos y económicos que de ellas se deriven, hasta que fueren vendidas y puestas de nuevo en circulación. La escritura social deberá establecer los términos y condiciones en que las acciones pueden recomprarse o atribuir al órgano de administración la facultad de determinarlos. Ahí estamos, paremos ahí. Nos vamos a ver, vamos a quedarnos en algo interesante. Entonces, 73. Ahí les encargo que esto fue reformado. Fue reformado por el decreto. ¿Cuál fue el decreto, por favor, Araceli? Si tiene usted ahí. La ley de mercado de valores y mercancías es del año 96, pero en el 2008 fue reformada por el decreto 49-2008. Entonces ahí tienen que tener su ley reformada, por favor. Decreto 49-2008. Vale. Entonces, ¿qué establece el 73? Como bien nos decía Araceli. Las sociedades de inversión son aquellas sociedades mercantiles que tienen por objeto la adquisición, transmisión o negociación de valores de los previstos en el artículo 2, literal A. Ahí te recuerdan que el artículo 2, literal A, me define qué son valores. Entonces, si esta sociedad que vamos a constituir se quiere dedicar a la adquisición, es el decreto 49-2008. Si la sociedad de inversión, si yo me quiero dedicar a adquirir, transmitir o negociar valores, tengo que constituirme como una sociedad de inversión, como una sociedad de inversión. No puedo ser cualquier sociedad, tiene que ser una sociedad de inversión. Ahora bien, esa sociedad de inversión, según la literal
A, cuando establece las sociedades de inversión se sujetan a las disposiciones generales siguientes. Una sociedad anónima común y corriente se constituye con 200 quetzales, pero las sociedades de inversión, ¿con cuánto se constituyen? A ver ahí, ¿qué establece la literal A? 50,000 unidades, Lic. 50,000 unidades. Unidades. Ahí no me dice quetzales, no me establece quetzales. ¿Cómo determino cuánto es mi capital mínimo? El valor que tenga cada una de las unidades, el valor total de todas las unidades. Muy bien. ¿Y dónde tenemos el valor de las unidades? Marvin. Sí, aún, Alex, estoy en la ley de mercado de valores y mercancías. Estén presentes en clase, no se me pierdan. Aunque les estén hablando y la licuadora siga aquí echando y se oyen los frijolitos o los plátanos fritos, aquí está usted en la clase. Después se va a ir a devorar los platanitos y los frijolitos. Ahorita no, devórese la ley. Bueno, entonces, literal, Marvin tiene su ley ahí. Marvin Eduardo, perdón. Marvin. Sí, estoy buscando ahorita. No se me pierda. Artículo 73. Literal A. Alguien que ayude a Marvin. Porque el tiempo se nos va volando. Literal A, se constituyen como sociedades anónimas. A ver, entonces se tienen que constituir como sociedad anónima. ¿Una sociedad colectiva podrá ser sociedad de inversión? No, Lic. ¿Responsabilidad limitada? ¿En comandita simple? No. ¿Comandita por acciones? ¿Emprendimiento? No. Ninguna de esas puede ser sociedad de inversión, solo las sociedades anónimas. Sigamos leyendo, por favor. Inciso B. Su capital es variable sin necesidad de modificar. Falta el A todavía, Sergio. Porque vamos a calcular el capital. Sociedades con capital mínimo en efectivo de 50,000 unidades. Unidades. No me establece el valor, no me establece $50,000, 50,000 euros, 50,000 quetzales. Me establece unidades. Ahora, ¿cómo determino el capital? ¿Qué se entiende por unidades? Me remite a otro artículo. ¿A qué artículo me remite, Sergio? Artículo 90. Vámonos al 90 entonces todos. El valor de las unidades es de 10 quetzales, Lic. Ahí Artículo era 90. Cálculo de multas. Ya, veamos qué establece el 90. Las multas se fijarán en unidades de multa determinadas por el registro en la resolución respectiva. El valor mínimo de cada unidad de multa será de 10 quetzales y el valor máximo de 100 quetzales. Paremos ahí. ¿Alguien que tenga otra cosa diferente? No. No, Lic, ahí está bien. Ahí está. ¿Será que eso es? Vaya que no es examen. Licenciado. Vaya que no es privado. Y Lic, usted llevaba en el esa ley. artículo 92, perdón, en el artículo 92 dice la multa derivada de actos. No sé si... No. Sigamos en el 90. En el 90 todavía. A ver, Luis Fernando. Buenas noches, Lic. Yo tengo... Está diferente. La multa, el mínimo es de 100 y el máximo de 1,000. ¿Por cuál fue reformado ese artículo? El decreto 49-2008. Ahí estamos. Por eso es bueno que vengan a la clase. Porque si están en clase se enteran. Imagínense usted a su privado, se lleva esta ley y el examinador le dice, mire, dígame cuál es el capital mínimo de una sociedad de inversión. Y usted se va a su 90. Y con su ley desactualizada. Que Dios lo ampare. Entonces, actualmente, ¿cuál es el valor de las unidades de multa? A ver, Luis Fernando, si tiene ahí su ley, nuevamente, por favor, el 90. Sí, Lic, las multas se fijan en unidades establecidas, determinadas por el registro en la resolución respectiva. El valor mínimo de unidad de multa será de 100 quetzales. Ahí paremos ahí. Entonces,
Regresemos al 73 para este juego de palabras. Literal A. ¿Qué establece la literal A? 73. 73. Se constituye como sociedad anónima con un capital mínimo efectivo de 50,000, ¿qué? Unidades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para saber el capital? Multiplicar El valor de cada 50 unidad y multiplicarlo por el valor. por el valor mínimo, ¿cuánto es? 1000. 100. A 100, perdón. Y el máximo 1000. Y el máximo 1000. Si el mínimo es 100, calculen 50,000 por 100. ¿Cuánto sale? Son 5 millones. ¿Cuál es el capital mínimo para una sociedad de inversión? 5 millones. ¿Cuál es el capital máximo? Híjole. Multiplíquenlo por 1000. 50 millones. 50 millones. Si usted quiere constituir una sociedad de inversión, ¿cuál es su capital mínimo que tiene que tener mínimo? 5 millones. 5 millones. Y hasta un monto de 50 millones. 50 millones. Si no estuvieron en clase, fregado, porque no van a saber calcular el capital. Ahora ya saben cómo es el capital. ¿Estamos? Bueno. Sí. Entonces, si yo voy a constituir una sociedad de inversión y me voy a dedicar al tema de adquisición, negociación, transmisión de valores, tengo que constituirla como sociedad anónima. Mi capital mínimo no van a ser 200 quetzales, van a ser 5 millones y hasta un monto de 50 millones puede ser mi capital. Ahora, como esta sociedad, cuando compra valores, adquiere valores, no lo hace a través de dinero. Ahora la pregunta del millón. Si usted invirtió si usted es accionista en esta sociedad de inversión y aportó dinero, ¿qué es lo que le van a dar a usted para representar el dinero que usted dio? Las unidades. Las acciones. No, le van a dar acciones. Eso es lo normal en una sociedad. Pero esta sociedad lo que hace es que las acciones que representan ese dinero se van a entrar a negociar. Esas acciones se van a negociar en la bolsa de valores. Por eso se llama sociedad de inversión. Invierte a través de sus propias acciones, porque esos 5 millones se tienen que representar con acciones, no acciones de movimiento, títulos, valores, que son acciones, y esas acciones son las que se van a negociar en la bolsa de valores. Ahora, ¿qué sucede si ya pusimos a la venta las acciones por esos 50 millones de quetzales, pero queremos colocar más acciones en venta? ¿Qué pasa en una sociedad normal? Si ya llegó el capital tope, el capital autorizado ya se llegó al monto ¿Se tendría máximo. que ampliarle? No. Se tiene que Una ampliación de capital. Una modificación de capital, un aumento. Ahora, Luis, en una sociedad anónima normal, ¿cómo se hace el procedimiento de aumento de capital? Si no estoy mal, creo que por la autorizado por la asamblea. Una asamblea. Y ahora, se hace en la escritura pública la modificación o el aumento del capital. Ahí estamos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa cuando se hace en una sociedad? Pongan atención, por favor. Después andan bateando y dicen lo que no es. Pongan atención. Y luego en el examen no se van a confundir. Una sociedad anónima que no sea sociedad de inversión, que sea una sociedad anónima que se dedica a la venta de vehículos, hotelería, restaurantes, publicidad. Y de repente ya su capital ya llegó al monto máximo, su capital, pero necesita aumentar su capital, tiene que hacer un procedimiento administrativo. ¿Qué significa? Una asamblea extraordinaria, tienen que estar de acuerdo todos los accionistas, esa asamblea extraordinaria se tiene que documentar en un libro de asambleas o en un acta de notarial de asamblea, se tiene que enviar el aviso de esa asamblea al registro mercantil, luego se lleva ya la escritura de modificación, se aumenta el capital, se paga aranceles, el registro tiene que autorizar esa modificación de capital, es un procedimiento bárbaro. Ahora, recuérdense que en el
las cuestiones bursátiles o las cuestiones de valores, en la bolsa de valores, el tiempo significa dinero. Entonces, negociar en la bolsa de valores es dinero. Hoy están colocadas las acciones, mañana ya no están, ya se vendieron. Yo no puedo esperar comprar valores hasta que me autorice el registro mercantil que puedo aumentar mi capital. Entonces, en Guatemala existe una sociedad la cual para aumentar su capital no necesita modificar su escritura. Ustedes vieron en su momento la clasificación de las sociedades por la rigidez de su capital y las sociedades que su capital no tiene una rigidez para aumento, las llamadas sociedades de capital variable. ¿Escucharon en algún momento el capital variable o no? De derecho societario. Yo no, Lick. Bueno, primera capital variable, ¿qué significa? Ese es el que tiene capital ya sea de la iniciativa privada y la pública, ¿verdad? No, ese es capital mixto. Ok. Capital variable, ¿qué significa? Por ejemplo, Luis, usted tiene una sociedad de inversión, ya emitió las acciones por los 50 millones, pero necesita emitir otras acciones por otros 20 millones de quetzales. Entonces, ¿qué significa? Tiene que aumentar su capital. La sociedad de inversión le permite emitir esas acciones por esos 20 millones sin necesidad de tocar su escritura constitutiva. ¿Por qué? Porque las sociedades de inversión son sociedades de capital variable. Su capital puede variar, aumentarse o disminuirse sin necesidad de modificar la escritura constitutiva. Eso lo establece el artículo 73, literal B. ¿Alguien que me lo lea? Su capital es variable sin necesidad de modificar su escritura social. Ahí estamos. Entonces, en Guatemala, la única sociedad que permite aumento de capital sin modificar su escritura es la sociedad de Inversiones. Sociedad de inversiones. ¿Y dónde está regulada la sociedad de inversiones? Artículo 73. ¿De cuál? ¿Del Código de Comercio? No. ¿De la? De la ley del mercado de valores y Ley mercancías. del mercado de valores y mercancías. Ley del mercado de valores y mercancías. Que se les quede eso. ¿Qué es la sociedad de inversiones? ¿Qué es una sociedad de inversión? ¿Qué es la sociedad de inversión? A ver. Es un contrato. Es un contrato, ahí estamos. Ya con eso que digan, ya se están salvando. La sociedad de inversión es un contrato por el cual dos o más personas forman un patrimonio con el objeto de dedicarse ¿a qué? A la adquisición, negociación de valores. Y deben tener como un capital mínimo para poder dedicarse a esa actividad de 5 millones. ¿Estamos ahí? Sí, Lick. Licenciado. ¿Sí? Ahí no sería diferente porque usted decía que eran 50,000 unidades. O sea, Sí, yo sé que las unidades, pero si las unidades en este caso no valieran los 100 quetzales, no fueran 5 millones. Pero el mínimo es de 100 quetzales. 5 millones, no, el mínimo es de 100 y el máximo es de 1,000. Entonces serían 5 millones como mínimo, 50 millones máximo. Máximo. Entre eso se puede determinar. Puede ser que valga 200 una unidad, valga 300, pero va a depender. Pero el mínimo es 100, el máximo es 1,000. Licenciado, una consulta. Ahí en lo que usted mencionaba de capital variable, ¿podrían tener ellos unidades de diferente valor? No. No. Ahora, le pregunto a Marco. Yo soy mero preguntón. En una sociedad, cuando se constituye una sociedad, podríamos emitir, usted y yo somos accionistas, mi acción vale 1,000 y la de usted vale 100, ¿se puede hacer eso? En una sociedad. No. No, licenciado. Ahí estamos. ¿Se podrán emitir acciones de diferente valor? No. Ahí revisan la ley. Sí, licenciado. ¿Mande? Sí, se pueden emitir de diferente cantidad. ¿Fundamento legal?
Ay, sí, no. Preferenciales es otra cosa. Preferenciales, Alan, es en el tema del pago. Cuando usted es preferente en el sentido de pago a la hora de hacer las dividendos y utilidades, primero se le paga a usted. Entonces hay preferencial. Primero páguesele a usted, después le pagan. ¿Sí, Amarilis? Discúlpele con la pregunta. Supongamos en esta sociedad, si yo no quiero o nos ponemos de acuerdo todos en de que no sea el mínimo de 100 quetzales, sino que las unidades valgan 500 o 400 quetzales, ¿se podría? Sí. Sí, porque la ley lo que establece es que lo mínimo es de 100 quetzales. El máximo de las unidades es de 1000. 1000. Entonces, en ese parámetro yo podría darles el valor. Veamos, la ley lo que establece es que como son multas, es que veamos algo interesante. Las unidades se entiende por multas. Ahora, ¿quién determina el valor de las multas? ¿Lo determino yo o lo determina el registro? El registro, Lick. El registro. Entonces, Amarilis. Ah, es el registro el que me va a determinar, entonces. Y eso lo establece el 90. Las multas ya comprendí. Unidades de multa determinadas por el registro. Ahora, ¿qué registro, Amarilis? Es el registro de mercado de valores. Es que el nombre completo se me fue. Mercado de valores y lo que usted va a mercancías. Comprar y mercancías. Correcto. No es el registro. Aquí no participa el registro mercantil. Aquí participa el registro de mercado de valores y mercancías. Él es el que. Ya. ¿Estamos ahí? Perfecto. Gracias, Alex. Sí, ya le comprendí. Gracias. Licenciado, en ese mismo artículo 90 dice que el registro actualizará semestralmente dentro del rango señalado el valor de cada unidad. ¿Podría pasar de los 1000? Sí, porque, por ejemplo, antes estaba sobre 10 y 100, antes de la reforma. Era lo que tiene la mayoría en su ley. Se reforma la ley y se le da la facultad al registro de garantías mobiliarias para que pueda modificarlo. Lo pueden modificar. Emiten nuevamente una resolución y pueden variar, modificar. Queda a discreción del registro del registro de garantías mobiliarias. Ya me estoy moviendo con los registros, miren tantos registros que hay. El registro de valores y mercancías. Queda a criterio de ellos, Marvin. Gracias, Lick. ¿Estamos ahí? Con la ley con la sociedad de inversión. Entonces, importante la sociedad de inversión. Es una sociedad anónima especial. ¿Por qué especial? Porque tiene un objeto especial que solo es el tema de valores. Tiene un capital establecido en la ley. Su capital mínimo es de 5 millones. Puede ser un capital máximo de 50 millones. Se debe de inscribir no solo en el registro mercantil, sino en el registro de mercado, valores y mercancías, porque por ser una sociedad anónima, se tiene que inscribir en el registro mercantil, pero además en el registro de mercado, valores y mercancías. ¿Estamos ahí? ¿Quedó claro? Sí, ahí está. Gracias, Lick. Muy bien. Ahora, imaginémonos el otro supuesto. Ahí estamos con el contrato de sociedades de inversión. Imaginémonos que estamos aquí los 127 que estamos quedando, que ya se están yendo algunos. Y de repente, cada uno de ustedes tiene 500,000 quetzales. Imaginémonos aquí que 125 acá tenemos 500,000 quetzales. Cada uno tenemos 500,000 quetzales. Pero si lo depositamos en el banco, no hay tanta rentabilidad. El banco no nos va a dar muchos intereses. Y como los 125 que estamos aquí nos gusta el riesgo y queremos invertir en una bolsa, queremos invertir con valores. Pero como no desconocemos cómo es el tema de la negociación, vamos con otra persona, que es la que sabe cómo negociar en la bolsa de valores. ¿Quién es esa persona? ¿El corredor, Lick? El corredor en Estados Unidos. ¿Aquí cómo le llamamos? Es un agente. Agente. El agente de... Agente de bolsa. Vuelvan a sus 6, por favor. 6 o 7.
Es que miren, esto va a parecer pura plana de primaria. Repite y repite y repite, pues para que se les quede. El 7, ¿qué establece el 7? Agentes. Los agentes son personas jurídicas que se dedican a la intermediación con valores, mercancías o contratos conforme a las disposiciones de esta ley. Aquellos que actúan en bolsa se denominan agentes de bolsa o casas de bolsa. Ahí paremos, Marvin. Ahí paremos. Entonces, imaginémonos que Marvin, por ejemplo, es un agente de bolsa. Marvin es un agente de bolsa. Él sabe cómo negociar en la bolsa de valores. Él sabe qué acciones son las que se pueden comprar. Él sabe que la gasolina va a bajar, va a subir, el petróleo va a estar aquí. Él sabe que va a salir a la venta un lote de acciones de una transnacional. Él conoce todo. Nosotros desconocemos. Vamos con él y le decimos, mire, nosotros le vamos a dar, o Marvin dice, miren, ¿por qué no invierten ustedes en la bolsa de valores? Yo tengo el conocimiento y la capacidad de invertir en la bolsa de valores. Denme su dinero, yo lo voy a invertir y en un plazo determinado yo les devuelvo el capital que ustedes me dieron, más los frutos que se hayan dado por esa inversión en la bolsa de valores. Y yo les voy a cobrar una comisión. ¿Qué tal les parece ese contrato? Y revisamos si Marvin es uno de las 7 personas jurídicas o las 7 casas de bolsa que están registradas en Guatemala. Entonces es confiable. ¿Invertirían ustedes o no invertirían en eso? Chile. Chile. Ahora, como entre ustedes, o sea, nosotros, con Marvin van a existir obligaciones. Tenemos que hacer un contrato entonces. ¿Qué contrato es el que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer Marvin con nuestro dinero? Invertirlo. Invertirlo. Bueno, vamos a ver qué contrato haríamos. Vamos a ir por el 76. Un contrato de inversión. ¿Qué establece el 76? 74, perdón. ¿Qué establece el 74? ¿Contrato de fondo de inversión? Contrato de fondo de inversión. Leámoslo, por favor, y vamos a ver si se está adecuando a lo que estamos platicando. ¿Será que ese contrato es el que tenemos que hacer? Leámoslo despacio, por favor. Artículo 74, contrato de fondo de inversión. El contrato de fondo de inversión es aquel por medio del cual un agente recibe dinero de terceras personas. Ahí paremos ahí. Perdón que los vaya interrumpiendo. Elizabeth, ¿quién será esa persona, el que recibe el dinero? ¿El agente de bolsa? El agente de bolsa. ¿Quién le va a dar ese dinero? ¿Los inversionistas? Los inversionistas. Sigamos con la lectura. Nosotros somos esas terceras personas. Sigamos, por favor. Con el objeto de invertirlo por cuenta de estas, de manera sistemática y profesional, en valores inscritos para oferta pública y al vencimiento, durante un plazo pactado a la terminación del contrato. Según sus propias disposiciones, se obliga condicional o incondicionalmente a devolver el capital recibido con sus frutos, cargando una comisión cuyo monto y características se definen en el propio contrato. ¿Entendimos el contrato de fondo de inversión? Sí. Ese es el contrato de fondo de inversión. Se le da el dinero a un agente. La ley establece agente, pero ustedes saben que el agente es una casa de bolsa o un agente de bolsa. Él va a negociar. Lo que hicimos nosotros fue un fondo. El fondo lo hicimos todos nosotros. Todos nosotros aportamos 500,000, uno aportó 1,000,000, otro aportó 700,000, otro aportó 100,000. Creamos un fondo. Lo que hizo Marvin como agente fue ir a comprar, negociar valores. Finalizó el contrato. Bueno, licenciado, aquí están sus 100,000. Mire, Walter, aquí están su 1,000,000. Pero mire, de su 1,000,000 hubo frutos. Se ganó tanto. Bueno, de eso que se ganó, yo voy a agarrar una comisión, yo agente. Y usted invirtió y ganó. ¿Estamos ahí?
¿Comprendido el contrato de fondo de inversión? Sí. ¿Seguros? Sí. Bueno, entonces, ahí es. Entonces, elementos, el contrato de fondo de inversión es un contrato típico mercantil por el cual una persona denominado agente de bolsa o casa de bolsa capta o recibe dinero de terceras personas, llamados inversionistas, con el objeto que pueda negociar con ese dinero la adquisición de valores y al finalizar el plazo devuelva a los inversionistas el capital dado más los frutos, cobrando una comisión por la inversión que se hizo o por la prestación del servicio, porque Marvin lo que hizo fue prestar un servicio. Como agente de bolsa, casa de bolsa, lo que hizo fue prestar un servicio, que es la razón de ser de los agentes de bolsa. Elementos personales, ¿quiénes son? Inversionistas y el agente. Elemento real, el dinero dado en inversión y los frutos y las comisiones por las mismas. Elemento formal, son contratos que existe libertad de forma. Las partes deciden cómo plasmar ese contrato de fondo de inversión. Características, típico, bilateral, real, porque hay que darle el dinero, consensual, porque hay consentimiento también, oneroso, porque usted está pagando como tal por eso. Derechos y obligaciones. ¿Cuál es la obligación de Marvin? Negociar, adquirir valores con ese dinero. ¿Cuál es mi obligación como inversionista? Dar ese capital para que sea invertido dentro del fondo de inversiones. ¿Cuál es el derecho que yo tengo? Terminado el contrato, se me devuelve el capital más los frutos que produjo ese capital, dado para inversión. ¿Estamos ahí? Sí. Muy bien. Bueno, ya son las 8:15, nos quedamos hasta acá. Seguimos la siguiente clase. Por favor, los voy a molestar que para la siguiente clase leamos, tienen que leer el fideicomiso de inversión, el suscripción de valores, contratos a futuros y el depósito colectivo de valores. Y con eso concluimos los contratos de la Ley de Mercado de Valores y Mercancías. Bueno, nos quedamos hasta acá. Pasen muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, Liz. Gracias. Licenciado. Mucho licenciado.